Qué gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes, poder compartir de esta disertación de trabajo final. En este sentido, me gustaría compartir pantalla. Bien, el análisis de la constitucionalización del derecho procesal penal en el caso Aguiñaga Ayllón versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 30 de enero del 2023. Bien, en el caso Aguiñaga Ayllón versus Ecuador es resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los Estados miembros. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros vamos a analizar el contexto del caso y reconocimiento de la responsabilidad. En este caso, se originó cuando el Congreso Nacional del Ecuador destituyó a Carlos Julio Aguiñaga Ayllón como miembro del Tribunal Supremo Electoral, sin cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución de 1998. Es así como el gobierno del Ecuador acepta su responsabilidad internacional por infracciones. Sin embargo, rechazó que el principio de la independencia judicial y la legalidad se aplicaran en el caso. Con respecto al constitucionalismo del derecho procesal penal, el constitucionalismo del derecho penal implica que los procedimientos judiciales y administrativos, particularmente los que afectan estos derechos, tienen que ver justamente con la normativa sobre derecho internacional en el caso del debido proceso, como se evidencia ahora en la ampliación del alcance de las garantías judiciales. La Corte subrayó las salvaguardas establecidas en el artículo 8 de la Corte Americana de Derechos Humanos, donde no se restringen procedimientos penales, sino que también son efectivas en procesos de índole administrativo o de otras índoles que pueden perjudicar derechos importantes y necesarios. Es así como la protección de derecho a la independencia judicial y el principio de la legalidad, donde el tribunal sostiene que incluso es un escenario administrativo al principio de la autonomía judicial y es relevante en cuanto a al cumplimiento de importancia constitucional, como el Tribunal Supremo Electoral, al removerse sin evaluación política el señor Aguiñaga Ayllón, se restringe las garantías de estabilidad en el puesto y la intervención política, comprometiendo de esta forma la autonomía del organismo y su papel en el sistema democrático. Aquí finalmente es la transversalidad de los principios constitucionales, donde aquí la Corte subrayó que los derechos establecidos en la Convención Americana son universales. La relevancia del caso en el contexto ecuatoriano. El caso Aguiñaga Ayllón establece un procedimiento significativo para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Ecuador y la región. En cuanto a la sentencia, refuerza la necesidad de adoptar procedimientos administrativos y judiciales a los estándares internacionales. En el caso Aguiñaga y John, como conclusión, primero es ajustarnos al debido proceso, la legalidad y la autonomía institucional. Esto es importante reconocer, dado que el sistema ecuatoriano, con la Constitución, justamente nos lleva a procedimientos públicos donde impacten y sean ajustados y recíprocos con el derecho internacional, sobre todo en derechos humanos. Implica incorporar principios de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Esto es importante porque aquí el fallo del Tribunal Interamericano subraya lo relevante que es asegurar los debidos procesos en cuanto a la legalidad y autonomía institucional. En este artículo 19 sobre el Protocolo de San Salvador, es importante subrayar que este dispone a los estados y que se comprometan a presentar de conformidad con lo dispuesto en ese artículo lo correspondiente a las normas que en efecto deberá elaborarse en cuanto a la Asamblea General de Organización de Estados Americanos, informes periódicos respecto a las medidas progresivas donde se hayan adoptado medidas para asegurar el debido proceso en el respeto de los derechos consagrados de este protocolo. Finalmente, afecta la seguridad jurídica que debe garantizar el Tribunal Internacional y la legitimidad en cuanto a sus decisiones. Es decir, en este sentido considero que el procedimiento afecta la seguridad jurídica, donde tiene que garantizar el Estado ecuatoriano mediante una legitimidad de toma de decisiones, autonomía institucional y asimismo brindar las garantías de un debido proceso y también cuidar de las vulneraciones de cualquiera de las partes que sean los sentidos procesales. Eso es todo. Muchas gracias.